Trabajo en un Burger King pequeño y algo descuidado que está en una zona industrial, bastante lejos del centro de la ciudad. Normalmente el turno de cierre es tranquilo, incluso aburrido, y aunque el lugar da algo de mal aspecto a esa hora, siempre me las arreglaba para terminar rápido, cerrar y marcharme. Sin embargo, hubo una noche que no olvidaré jamás. Eran las 11:30, y estaba limpiando el área de la cocina mientras mi compañero Marcos recogía la basura de las mesas. Estábamos solos, ni siquiera había clientes en el área del autoservicio. La noche estaba tan silenciosa que hasta el ruido del refrigerador parecía ensordecedor. Pero en medio de ese silencio, escuché la campanilla de la puerta sonar, indicando que alguien había entrado. Me acerqué al mostrador, pero no vi a nadie. Miré hacia todos lados y llamé. «Hola. ¿Hay alguien?» Silencio absoluto. Pensé que quizá alguien había entrado y salido rápidamente, así que no le di mayor importancia y volví a mis tareas. Pero Marcos también había oído la campanilla y me dijo que había visto una figura negra pasar frente a las ventanas, moviéndose de una manera extraña, como si flotara. «¿Quieres que revise afuera?», preguntó, inquieto. Negué con la cabeza. No queríamos asustarnos mutuamente y menos aún salir a buscar algo que quizás no era nada. Decidimos continuar con las tareas de cierre. Unos 10 minutos después, escuché un golpe seco proveniente de la zona de los baños. Era un ruido fuerte, como si algo hubiera caído o alguien hubiera golpeado la puerta. Me giré hacia Marcos, que estaba en la otra esquina del local, y noté que también había escuchado el ruido. A pesar de lo poco que me apetecía, fui a revisar. Al abrir la puerta del baño de hombres, me encontré con una escena que me heló la sangre. Los espejos estaban empañados y, en ellos, alguien había dibujado varias manos, como si se hubieran presionado contra la superficie. Lo extraño era que las manos eran muy grandes, más de lo que sería posible para una persona normal. Salí rápidamente y le dije a Marcos que terminara lo más rápido posible. Ambos estábamos nerviosos y queríamos irnos. Volvimos a la caja para hacer el inventario, pero entonces, de nuevo, la campanilla sonó. Esta vez, una figura entró al Burger King y se quedó en la puerta. Era un hombre alto, con una capucha que le cubría el rostro. No pude ver sus ojos, pero la forma en que su cabeza estaba inclinada me hizo sentir como si nos estuviera mirando fijamente. ¿Podemos ayudarlo en algo?, pregunté, tratando de mantener la calma. El hombre no respondió de inmediato. Permaneció inmóvil, y luego, en un tono bajo y extraño, dijo: «Una última orden, solo una más». Marcos y yo nos miramos, intentando decidir qué hacer. Pero algo en la voz del hombre, una especie de reverberación extraña, nos dio escalofríos. Decidimos hacer una hamburguesa rápida y dársela sin hacer preguntas. Quizás solo era un tipo raro y necesitábamos terminar. Marcos se apresuró en la cocina mientras yo me quedaba en el mostrador, observando al hombre de reojo. De pronto, la luz sobre la caja empezó a parpadear y el ambiente se volvió frío, mucho más de lo que sería normal incluso para el aire acondicionado. Sentí como la piel se me erizaba y una voz resonó en mi mente, algo como un murmullo profundo y distante, diciendo: «No puedes escapar». Para cuando Marcos terminó la hamburguesa, el hombre ya no estaba en la puerta. Me acerqué a la ventana para ver si lo encontraba, pero no había nadie afuera. Solo un par de huellas húmedas que conducían hacia la puerta trasera del local. El miedo que sentíamos en ese momento era palpable. Decidimos no arriesgarnos más y terminamos el turno lo más rápido posible. Apagamos las luces, cerramos las puertas y nos dirigimos hacia el estacionamiento. Pero antes de llegar a nuestros autos, vimos que, al otro lado del estacionamiento, la figura estaba allí de nuevo, inmóvil, con la capucha puesta, mirándonos. Sin pensar, ambos corrimos hacia los autos, encendimos los motores y salimos de allí sin mirar atrás. A la mañana siguiente, cuando regresé para la apertura, me encontré con algo que me heló hasta el alma.
en la puerta de entrada, sobre el vidrio, había una enorme huella de mano. Era más grande que cualquier mano humana y, en el centro, había un mensaje escrito en letras hojas que parecía decir: «Nos vemos en el próximo turno». Desde ese día, nunca más trabajé el turno de cierre. Hace algunos años, trabajé en un pequeño Burger King en las afueras de la ciudad. Mi turno era normalmente de día, pero una noche, por falta de personal, me pidieron cubrir el turno de cierre. Acepté sin darle muchas vueltas, aunque sabía que por la noche el lugar se volvía algo raro. Aquella noche, todo estaba bastante tranquilo. Eran cerca de las 11 y me quedaba menos de una hora para cerrar. El único compañero que tenía, Jorge, estaba en la cocina limpiando la freidora y yo estaba terminando de organizar las cajas. Por la ventana se veía que la niebla había empezado a cubrir el estacionamiento, dándole al lugar una apariencia aún más solitaria. A las 11:15, la campanilla de la entrada sonó. Levanté la vista y vi a un hombre entrar. Llevaba una chaqueta negra desgastada y una gorra que le cubría los ojos. No dije nada, pero noté algo raro en él. Era como si frotara levemente, aunque lo atribuía al cansancio. «Buenas noches», dije, intentando sonar amable. El hombre no respondió, simplemente avanzó hasta el mostrador y, en un susurro, pidió una hamburguesa doble con queso y papas grandes. Hice la orden rápidamente, queriendo que se fuera lo antes posible, pues había algo en su presencia que me incomodaba. Cuando le entregué la bolsa con su pedido, él se quedó mirándome por un largo rato sin decir nada, como si estuviera esperando algo. Finalmente, le pregunté si necesitaba algo más, y, sin previo aviso, dijo en voz baja: «Estuve esperando mucho tiempo para regresar». No entendía a qué se refería, pero sentí un escalofrío. Intenté mantener la calma y le dije que cerrábamos pronto, intentando darle una indirecta para que se fuera. Sin embargo, él no se movió. Solo se quedó allí, mirándome con esa expresión sin vida. Finalmente, dio un paso atrás y comenzó a caminar hacia la puerta. Observé cómo se alejaba hasta que su figura se desvaneció en la niebla del estacionamiento. Apenas pude respirar de alivio cuando desapareció. Unos minutos después, Jorge salió de la cocina con una expresión de extrañeza. «¿No escuchaste a alguien más hablando?», me preguntó. Le conté del hombre que acababa de atender y Jorge frunció el ceño. Lo miré confundido y le pregunté qué sucedía. «Lo raro es que en la cámara de seguridad no se ve a nadie en el mostrador, solo estás tú hablando solo, como si estuvieras sirviendo a alguien que no está ahí». Pensé que me estaba gastando una broma, pero cuando revisé las cámaras, me quedé helado. Allí estaba yo, de pie, con la bolsa en la mano, hablándole a la nada. Nadie aparecía en el video. Intenté convencerme de que era algún problema en la grabación o un reflejo extraño, pero la sensación de inquietud crecía en mi pecho. Decidimos terminar de limpiar y cerrar lo más rápido posible. Sin embargo, cuando fui a limpiar la mesa junto a la ventana, noté algo que me dejó paralizado. Sobre la mesa había una bolsa de papel, idéntica a la que le había dado al hombre, con una hamburguesa y papas dentro, perfectamente empaquetadas, como si jamás se hubiera movido. Mirándola más de cerca, me di cuenta de que el ticket de la orden era de hacía 30 años. El papel estaba envejecido, amarillento, y en la esquina había una fecha escrita a mano, 1993. Cuando le mostré el ticket a Jorge, su rostro se volvió pálido. Me confesó que había oído rumores sobre un cliente que, en los años 90, había muerto en un accidente poco después de salir del local. Dicen que venía siempre al Burger King después del trabajo y pedía lo mismo, una hamburguesa doble con queso y papas grandes. Al parecer, se había convertido en una especie de leyenda urbana entre los empleados, pero nadie pensó que fuera algo real. Esa noche cerramos rápidamente y dejamos el local sin mirar atrás. Ni Jorge ni yo volvimos a hablar del tema, y nunca más volví a hacer el turno de noche.
Dicen que, de vez en cuando, aún se escucha la campanilla de la puerta sonar sin razón aparente, justo a las 11:15, y algunos juran haber visto a un hombre con chaqueta negra y gorra sentado en una de las mesas, esperando su orden. Trabajo en el turno de noche en un Burger King a las afueras de la ciudad. Es un lugar casi siempre vacío después de las 10 de la noche. Las pocas almas que aparecen a esas horas suelen ser camioneros de paso o adolescentes buscando un lugar donde pasar el rato. Pero esta noche, algo se sentía diferente. El aire parecía más pesado, como si una sombra espesa cubriera el local. Eran las 11:45 de la noche, y estaba a punto de cerrar. Mi compañero Carlos estaba en la cocina, limpiando las freidoras, y yo me quedé en la caja, revisando que todo estuviera en orden. Fue entonces cuando, por el rabillo del ojo, vi algo extraño, una figura oscura cruzando frente a la puerta del baño. Me giré rápidamente, pero no había nada allí. Me dije a mí mismo que tal vez había sido solo mi imaginación o el cansancio, pero esa extraña sensación no desapareció. A las 12 en punto, cuando me disponía a cerrar la puerta principal, la campanilla sonó. Alguien había entrado. Me di la vuelta y vi a un hombre que no había notado antes. Era alto, llevaba una capucha negra, y su rostro estaba escondido en sombras. No me miraba directamente, solo se acercó a la caja y murmuró algo que no alcancé a entender. «Disculpe», le pregunté, esforzándome en sonar calmado. «Una hamburguesa doble, con extra de todo», respondió, aunque su voz sonaba extraña, como un eco distante. Parecía que su voz venía de algún lugar detrás de él, y no de su boca. Sin cuestionar más, tomé la orden. Aunque estábamos a punto de cerrar, no quería problemas. Carlos me miró desde la cocina, con el ceño fruncido, claramente confundido, pero comenzó a preparar la hamburguesa. Mientras tanto, el hombre permanecía en silencio, inmóvil, con la cabeza baja. Desde la caja, no podía verle el rostro, solo la sombra de su capucha y sus manos pálidas sobre el mostrador. La atmósfera se volvía cada vez más densa, como si una presencia oscura llenara el local. Finalmente, la hamburguesa estuvo lista, y se la entregué en una bolsa. Sin decir una palabra, el hombre se dirigió a una de las mesas y se sentó, sin quitarse la capucha. Desde mi lugar en la caja, podía verlo solo de perfil, y su postura rígida y tensa me inquietaba. La sensación de que algo andaba mal no hacía más que aumentar, pero me obligué a ignorarla. Salí un momento a tomar aire fresco, tratando de calmarme. Apenas había pasado un minuto cuando escuché a Carlos gritar desde el comedor. Corrí hacia adentro y lo encontré pálido, con los ojos llenos de terror. El hombre de la capucha seguía en su asiento, pero la bolsa de comida estaba abierta sobre la mesa y la hamburguesa, intacta. «¿Qué pasa?», le pregunté a Carlos, intentando mantener la calma. No estaba comiendo», tartamudeó. Solo la estaba mirando, sin mover ni un solo músculo. Ambos nos quedamos paralizados, mirándonos, tratando de entender lo que sucedía. Miré al hombre, su cuerpo parecía inmóvil, y aunque su rostro estaba oculto bajo la capucha, parecía mirarnos directamente. Decidimos buscarlo en el baño y el estacionamiento, pero no encontramos ni rastro de él. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. La inquietante sensación de que algo nos acechaba no desaparecía, y cada rincón del restaurante se sentía más oscuro y amenazante. Carlos sugirió que revisáramos las cámaras de seguridad. Entramos a la oficina y retrocedimos la grabación hasta el momento en que el hombre había entrado. La cámara mostraba exactamente lo que recordaba, el hombre de la capucha negra entrando, pidiendo la hamburguesa y luego sentándose. Pero al llegar a la parte en que se suponía que estaba mirando la hamburguesa, algo extraño sucedió. Su cuerpo empezó a moverse en ángulos extraños, como si sus articulaciones estuvieran mal colocadas. Sus brazos parecían doblarse en direcciones imposibles, y su cabeza se giró lentamente hasta que su rostro quedó frente a la cámara.
Me quedé sin aliento. En la grabación, su rostro era una mancha borrosa, como si alguien hubiera alterado la imagen digitalmente. Sus ojos parecían puntos negros en el vacío, y aunque sabía que era imposible, me dio la impresión de que estaba mirándonos directamente. De repente, la pantalla se quedó en negro y las luces del restaurante parpadearon antes de apagarse. Carlos y yo intentamos calmarnos, aunque la opresión en el pecho hacía que cada segundo pareciera una eternidad. De pronto, el teléfono de la oficina sonó. Era la línea interna, solo usada en emergencias. A pesar de que algo dentro de mí me decía que no contestara, descolgué. «Hola», dije, apenas en un susurro. Al otro lado, escuché una respiración pesada, como si alguien estuviera controlando su ansiedad. Entonces, una voz baja y profunda habló, y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. La comida no estaba completa. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. En ese mismo instante, la campanilla de entrada sonó, y al girarme, lo vi otra vez. El hombre estaba parado junto a la puerta, mirándome. Esta vez, su rostro estaba completamente visible, y lo que vi me dejó paralizado. Su rostro cambiaba de forma, como una masa viscosa que adquiría distintas expresiones, pasando por diferentes rostros, incluyendo el mío. Mi propio rostro apareció entre las sombras por un instante, antes de volver a su apariencia original. Carlos gritó y corrió hacia la salida de emergencia, pero cuando intentó abrir la puerta, esta no se movió. El hombre comenzó a avanzar hacia nosotros, con pasos pesados que resonaban en el suelo como golpes de martillo. Desesperado, intenté abrir la puerta principal, pero estaba cerrada con llave, y ni Carlos ni yo pudimos encontrar las llaves en ninguna parte. Desesperado, agarré una bandeja de metal y la lancé hacia el hombre, pero la atravesó como si fuera humo, como si no tuviera sustancia. El hombre levantó una mano y señaló la hamburguesa que aún seguía sobre la mesa, como exigiéndonos que la termináramos. Sin opciones, nos acercamos a la mesa, temblando. Carlos levantó la hamburguesa, pero cuando la tocó, esta se desintegró en sus manos, convirtiéndose en un polvo negro que se dispersó en el aire. Al instante, el hombre desapareció, y las luces volvieron a encenderse, como si nada hubiera pasado. Sin pensarlo, salimos corriendo, dejando atrás el restaurante sin cerrar, sin recoger nuestras cosas, sin mirar atrás. Al día siguiente, ambos anunciamos. Nadie creyó nuestra historia, y el gerente nos dijo que las cámaras no habían registrado nada extraño. Desde entonces, he escuchado rumores de clientes que ven figuras oscuras o escuchan voces en ese Burger King por la noche, pero yo nunca he vuelto. Cada vez que paso cerca, acelero el paso y miro hacia otro lado, con el escalofriante presentimiento de que algo sigue ahí adentro, una presencia oscura y hambrienta, esperando su próxima orden. Todo comenzó cuando acepté el turno de cierre en el Burger King un par de meses atrás. Normalmente, no soy supersticioso ni me asusto fácilmente, pero algo cambió esa noche, y desde entonces, no he podido quitarme el miedo que siento cada vez que pienso en lo que sucedió. Era una noche tranquila, sin muchos clientes, y ya casi era la medianoche. Estaba limpiando las mesas mientras mi compañero Alex cerraba la caja registradora. Ambos estábamos deseando terminar rápido para irnos a casa. En eso, escuché el sonido de la campanilla de la puerta. Miré de inmediato hacia la entrada, pero no vi a nadie. Me encogí de hombros, pensando que el viento la había empujado, y volví a mis tareas. Minutos después, escuché pasos detrás de mí. Me di la vuelta, esperando ver a Alex, pero no había nadie allí. La incomodidad empezó a crecer dentro de mí, y cuando fui a buscar a mi compañero, lo encontré mirando el monitor de las cámaras de seguridad con el rostro pálido. ¿Qué pasa?, le pregunté. «Mira esto», respondió, señalando la pantalla. En el monitor se veía claramente la puerta principal abriéndose sola y,
Unos segundos después, una sombra oscura moviéndose hacia el fondo del local. Pero no era una persona, la figura era difusa, como una mancha que se deslizaba sobre el suelo. Sentí un escalofrío y propuse que termináramos rápido y nos fuéramos. Alex asintió, visiblemente asustado, y mientras él continuaba con la caja, yo me dirigí a la zona de almacenamiento para organizar algunos productos. No había pasado ni un minuto cuando escuché una risa suave, como de una mujer, resonando por todo el pasillo. Al principio, pensé que era el sonido de la televisión de alguien en el estacionamiento, pero al volver al salón principal, la risa se hizo más fuerte, como si estuviera a unos pasos detrás de mí. «¿Alex?», pregunté en voz alta, pero no hubo respuesta. Corrí hasta el mostrador y vi que él no estaba. Su mochila seguía en el suelo, pero él había desaparecido. Entonces escuché un golpe en el cuarto de descanso, como si alguien estuviera dentro. Sentí que mi corazón se aceleraba, pero reuní valor y fui hacia la puerta. Al abrirla, encontré a Alex en una esquina, temblando y murmurando algo que no pude entender. Cuando me acerqué, él me miró con los ojos muy abiertos y dijo: «Ella está aquí. Ella nunca se fue». Le pregunté de quién hablaba, pero él simplemente señaló hacia la ventana que daba al estacionamiento. Miré, y vi la misma sombra oscura de las cámaras, solo que ahora estaba de pie, inmóvil, observándonos desde afuera. Intenté convencerme de que era solo una broma o una coincidencia, pero entonces la figura comenzó a acercarse al vidrio. Con cada paso, su forma se hacía más clara. Era una mujer con una larga melena desordenada, vestida con ropas antiguas, como de otra época, y sus ojos no tenían vida, eran huecos. Sin pensarlo, cerré las persianas y le dije a Alex que teníamos que irnos. Ambos tomamos nuestras cosas y salimos corriendo hacia la salida de emergencia. Cuando estábamos en el estacionamiento, escuché la campanilla sonar de nuevo. Miré hacia atrás y pude ver a través del cristal cómo la figura de la mujer estaba dentro del Burger King, de pie detrás del mostrador, observándonos mientras nos alejábamos. Esa fue la última vez que hice el turno de cierre. Nunca supe quién era esa mujer ni por qué estaba allí, pero algunos compañeros después me dijeron que, en los años 70, una mujer había sido atropellada frente al local y que, desde entonces, había historias de empleados que la veían caminando por el estacionamiento o apareciendo en el interior del Burger King cuando cerraban tarde. Hasta el día de hoy, cuando paso frente a ese Burger King, miro por el rabillo del ojo hacia adentro, esperando no ver esos ojos vacíos vigilándome desde la oscuridad. Hace unos meses, me tocó cubrir el turno de cierre en el Burger King donde trabajo. No suelo hacerlo a menudo porque, para ser sincero, el lugar se pone algo tétrico de noche. El local es grande y con techos altos, lo que hace que cada sonido se amplifique, y cuando el estacionamiento está vacío y en silencio, cualquier cosa puede parecer espeluznante. Aquella noche no hubo muchos clientes. A las 11 ya estaba prácticamente solo, y mientras limpiaba el área de las mesas, noté algo raro en una esquina del salón. Una figura pequeña, aparentemente una niña, estaba sentada en una mesa, sola. Parecía no tener más de 7 u 8 años y llevaba un vestido blanco bastante sucio, como si hubiera estado jugando en el barro. Miré alrededor buscando algún adulto, pero el local estaba vacío. Me acerqué a la niña y le dije, tratando de no asustarla: ¿Estás bien? ¿Estás esperando a alguien? La niña no me miró ni respondió. Solo mantenía su mirada fija en su bandeja vacía, como si estuviera esperando algo. Intenté hablarle otra vez, pero no obtuve respuesta. La situación me pareció extraña, así que decidí preguntar en la cocina si alguien había visto entrar a una niña. Al regresar, la mesa estaba vacía. Miré a mi alrededor, confundido. Pensé que quizá había salido corriendo mientras no estaba viendo, pero cuando me acerqué, vi algo que me puso los pelos de punta. Sobre la bandeja había una caja de papas fritas, pero no era de nuestro Burger King.
Era una caja de diseño antiguo, algo que habíamos dejado de usar hacía más de 10 años. Pensé que alguien debía haber dejado esa caja como una broma, así que la tiré y continué con mis tareas. Pero no dejaba de sentirme inquieto. Esa noche, el aire estaba pesado y cada pequeño sonido me hacía saltar. Cuando estaba a punto de terminar, escuché un murmullo suave, una voz infantil, que venía de los baños. Tomé una linterna y fui hacia la puerta de los baños, empujándola lentamente. Dentro, las luces parpadeaban y pude ver en el espejo la silueta de la niña de antes, de pie, mirándome. Pero no se reflejaba como una figura normal. En lugar de eso, parecía que su rostro estaba distorsionado, como si fuera una imagen borrosa en el agua. Di un paso atrás, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. Pero cuando parpadeé, la niña desapareció. Fui a buscar a mi compañero Miguel, que estaba en la cocina, y le conté lo que había visto. Él me miró serio y, después de un momento, dijo: «¿No conoces la historia de este lugar? Hace unos 15 años, una niña murió en este mismo Burger King». Miguel me contó que una noche de tormenta, una madre y su hija pequeña habían venido a refugiarse en el Burger King. La niña estaba muy emocionada por pedir su comida favorita, pero esa noche hubo un accidente. Un automóvil fuera de control se estrelló contra el local, y la niña, que estaba sentada cerca de la ventana, fue alcanzada. Falleció antes de que pudieran hacer algo por ella. Desde entonces, algunos empleados han dicho ver su figura o escuchar susurros en el baño, especialmente cuando están solos en el turno de noche. Otros comentan que a veces, al limpiar, encuentran cajas de papas viejas que ya no deberían estar allí. Esa fue la última noche que hice el turno de cierre en ese Burger King. Aunque nunca llegué a ver a la niña otra vez, todavía siento un escalofrío cada vez que recuerdo esa figura en el espejo, y no puedo dejar de preguntarme qué habría pasado si me hubiera quedado un poco más.